hombres y mujeres del mundo. El 27 de febrero, el señor presidente de la República se dirigió a la nación, como manda la Constitución Política de la República Dominicana, a rendir su informe en el mundo político, económico, social, a decirle al pueblo lo que se ha hecho, y hay quienes dicen lo que falta por hacer. No voy a entrar en contradicción con cifras, con datos presentados por el señor presidente, pero solo me voy a limitar a un sujeto y por consiguiente es uno de los sujetos en la vida de los pueblos del mundo importantísimo. Es tan importante como el aire, es tan importante como el agua, es tan importante como el tener un concepto y una política determinada del cuidado, la protección a las cañadas, a los ríos. Es tan importante como darle un valor determinado de protección a los mares y océanos, a los lagos, canales y lagunas por donde corre agua. Y ese sujeto del que quiero hablar con ustedes y que el presidente solo hizo una pincelada muy sutil, es el de la energía eléctrica. Sucede que la energía eléctrica o electricidad es la que se origina de la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos determinados, cuando se los pone en contacto mediante un transmisor eléctrico. Esa energía eléctrica va por cables, pero hay maquinarias, hay turbinas, y hoy todo eso tiene un desarrollo en la acorde a la ciencia y la tecnología extraordinario. Ya no nos referimos a aquella vela que prendíamos en el campo en la noche. Ya no resaltamos la humeadora que recibimos de los españoles, aquel cono con una mecha de trapo y con gas. Ya no tenemos en cuenta ni permitimos la lámpara sin tubo y con tubo y de gas. Ya ni referimos cuando nuestros padres buscaban baterías de carro para poner algunas bombillas, o una plantita con 3 o 5 bombillas entre la casa y otra bombilla en el patio camino a la letrina. ¿Te acuerdas? Porque es bueno recordar el pasado. No. Hoy, la energía eléctrica es parte de la vida, o es la vida, mejor dicho. La energía eléctrica es la que nos permite a nosotros transformar los productos que se constituyen en materia prima. Con ella movemos las máquinas. Con ella transformamos el maíz en harina. Y la harina la convertimos en pan. Ya no son hornos de carbón, con algunas excepciones. Son hornos eléctricos. Grandes estructuras para hacer no 500, 1000 panes, sino miles y miles de panes. Porque ya no constituimos 1 millón o medio millón. Ya en nuestro país sobrepasamos los 11 millones de habitantes, sin contar las más de la vez a nuestros humildes y grandes emigrantes.
aquellos que tuvieron que irse porque aquí no le permitieron una vida digna y decorosa, con una estabilidad económica, en la salud, en la educación para sus hijos. Aquellos que tienen que ser víctimas del invierno duro y del verano, que debilita el cuerpo y el espíritu. Y aquellos que no duermen por pensar en sus familiares, en sus padres y en los hijos que han dejado. Entonces, esa energía eléctrica es la que mueve las maquinarias, es la que provoca el nacimiento de las fábricas. Y hoy, casi todo se mueve con energía, hasta llegando a los vehículos eléctricos que ya rondan por las carreteras y las calles de los pueblos del mundo. ¿Y qué ocurre? Que esa energía eléctrica necesita ser planificada en su consumo, en que no se disgregue y se pierda energía. Por eso tenemos que tener un control de los cables, de los tendidos eléctricos. Esa energía eléctrica es, desde el punto de vista biológico, importante, como muchos de los que ocurren en el propio cuerpo del hombre. Las neuronas de nuestro cerebro y los impulsos nerviosos de nuestra médula espinal, por ejemplo, son de naturaleza eléctrica, tal y como lo es la pequeña descarga que ciertas anguilas son capaces de transmitir al sentirse amenazadas. Podríamos poner muchos ejemplos del cuerpo con la energía eléctrica. Pero esa energía eléctrica, como todo tipo de energía, la eléctrica tiene la capacidad de transformarse en otras formas de energía, por lo que es un recurso sumamente versátil. Puede alimentarse con energía eléctrica a una máquina que realice determinadas tareas, tanto mecánicas como de cálculo, iluminar una habitación con una lamparita o calentarla durante el invierno gracias a una resistencia eléctrica. Podría entonces decirte cómo se produce la energía eléctrica. Para eso necesitamos tener muchas represas. Tenemos que tener caídas del agua. Tenemos que tener un concepto de cómo aprovechar la corriente en los ríos, las olas en el mar, el movimiento. Cómo aprovechar los vientos para buscar energía verde, solar. Poder abaratar el costo de la producción. Poder llevar una energía más barata a nuestros empresarios en sus fábricas, en sus talleres y oficinas, para que los productos puedan tener un costo de producción menor y poder llegar al mercado a bajo precio. La energía eléctrica incide en la producción, incide en el costo de producción e incide en si hay o no hay inflación. Energía barata, productos baratos. Energía barata, en la casa se consume menos, pero también nos permite que nuestros hijos puedan usar las calculadoras, los celulares, y puedan ver por la televisión grandes programas de carácter científico, no solo de tiro, de bala, de guerra, de violencia, sino esas películas o documentales de amor, de expresión, de enseñanza, donde nuestros niños puedan asimilar cómo viven en Turquía, cómo viven en China, cómo viven en Rusia, cómo viven en Palestina o cómo viven en los Estados Unidos, en Francia o Alemania.
poder conocer a través de los documentales cómo vivieron los indios taínos, los mayas, cómo fue la colonización, cómo nos invadieron, no colonización, sino una invasión por parte de los españoles, y se llevaron parte de nuestras riquezas y de nuestra cultura, la extinguieron, la extirparon. Eso nos permite la energía. Pero ocurre que lo único que hemos hecho en los últimos años fue una inversión que se consideró como sinónimo del diablo. La gran mayoría del pueblo la consideró que ahí estaba el germen de la corrupción de Estado, que ahí estaba lo más perverso y que ahí se había cometido toda la deslealtad y traición a un pueblo. Pero ocurre que este 27 de febrero, el señor presidente de la República, con gran honestidad y con la frente en alto, hacia el firmamento, allá por donde se dice que anda Dios, le dijo al pueblo que entre las empresas grandes del Estado está el Banco de Reserva. Mencionó otras que no recuerdo, pero señaló una que jamás pensé: Punta Catalina. Hoy Punta Catalina es vista como salvación en gran medida, pero tú debes conocer esa historia. ¿Por qué fue odiada Punta Catalina? ¿Por qué fue satanizada Punta Catalina? Porque las potencias del mundo, en Estados Unidos, el Canadá, Francia y Alemania, que tienen inversiones en el sistema energético nuestro, que son propietarios de las generadoras eléctricas, de esas que actúan a través de contratos y concesiones que el Estado a través de los gobiernos le ha otorgado a ella. Esa que lograron comprar y privatizar a través de una política privatizadora de uno de los gobiernos que hemos tenido, se la vendieron al capital privado, a las potencias extranjeras, y bajo las condiciones y dictámenes de esas generadoras eléctricas. Y esas generadoras eléctricas hay algunas que cobran hasta estando apagadas, hasta en el proceso de mantenimiento, de limpieza, de echarle aceite, nos cobran. Y el Estado tiene que pagar, como ocurrió con la carretera de Santo Domingo a Samaná y de Samaná a Santo Domingo, que había que pagar lo que faltara hasta cumplir el precio que se puso. Si no se llegaba, el Estado tenía que buscar el dinero. Eso pasa con esas generadoras eléctricas. Entonces nuestro pueblo no es soberano, nuestro pueblo no es libre. Y te voy a decir una anécdota que no se acordarán dos personajes, los dos que fueron presidentes de la República por el PLD, estando en la calle, en la carrera para el mitin del partido de cierre. Llegamos más temprano y estando esos dos expresidentes y don Juan Bosch y este servidor, recuerdo cuando le dijo, no habíamos llegado al poder, pero estábamos próximos, le dijo, lo único que no se privatiza de un pueblo es el agua y la energía eléctrica, ni tampoco la salud de un pueblo, ni la educación de un pueblo. Lo recuerdo como ahora, ya en los tiempos de limitación mental del presidente. Pero ocurre que no hemos vuelto a pensar en otra Punta Catalina, no de carbón, sino como mande la ciencia y la alta tecnología del mundo, como está ocurriendo en los países altamente civilizados.
Y si nosotros no luchamos por ser dueños de nuestra energía y de lograr cómo readquirimos lo que tienen las generadoras eléctricas, nuestro país jamás será independiente, ni libre, ni soberano, porque dependemos de capital extranjero y de fuerzas extranjeras. Y por tanto la luz seguirá siendo costosa, la energía será siendo costosa, la producción será con un costo mayor que el otro día que ya pasó. Tenemos que detenernos a pensar en eso. No es chismeando, no es hiriendo, no es atacando, no es maldiciendo, es buscando respuestas hacia un pueblo. Porque quiero que sepa, señor presidente, usted tiene un momento estelar y puede lograrlo. Porque esos empresarios lo ven bien, porque saben que usted es parte de ese gran capital y saben que usted conoce lo que es la generadora eléctrica, la generación eléctrica, y usted habla el lenguaje de ellos y ellos hablan su lenguaje, señor presidente. Pero usted tiene un momento de detenerse en su andar, de pensar que primero los pobres del pueblo, que primero los que no tienen ese nombre y son descamisados, los que ambulan por las calles sin un trabajo seguro, porque no podemos multiplicar y replicar las grandes empresas que merecemos. Necesitamos empresas para la harina, necesitamos empresas para los fertilizantes químicos, para los abonos, el veneno. Necesitamos empresas para poder tener tela suficiente como materia prima, llevarla a las fábricas para hacer las vestimentas, las camisas, los pantaloncillos, las franelas, las faldas, los pantalones. Necesitamos ropa, necesitamos cómo hacer pupitres para las escuelas, cómo lo vamos modernizando, cómo lo vamos transformando. No, señor presidente, no es el afán ni la lucha por un cambio. El cambio es quítate tú y pongo otro, igual que tú, pero con nombre diferente. El cambio es un cambio, una cosa por la otra. No, usted tiene la oportunidad de provocar transformaciones profundas, pero siempre teniendo el concepto de que los pobres primero. No quiere decir que se olvide de los empresarios ni de los ricos, pero si piensa en los pobres, piensa cómo educarlos, cómo formarlos, cómo enseñarle a trabajar, cómo enseñarle a cantar y a caminar, cómo enseñarle hasta vestir, cómo enseñarle hasta su autoprotección en la higiene. Mire qué lindo, señor presidente. Pero cuando habla usted y los otros líderes políticos de los demás partidos, mencionan a los pobres, pero es como una forma pesada, como que le duele la garganta a usted y a los demás candidatos. Es como que algo le molesta, es como que tienen algo que le impide decir a plenitud: amo a los pobres, lucho por los pobres, lucho por sus hijos. ¿Por qué? Porque eso es bello. Y usted puede hacerlo, señor presidente. No me voy a referir a otros porque usted que está ahí en la presidencia, por lo menos hasta unos meses más. El pueblo determinará lo que mejor considere. Y eso hay que respetar el pueblo. Señor presidente, la República Dominicana necesita llevar a la escala geométrica Punta Catalina. Debe ser ampliada, debe ser remozada y debemos alimentar el capital privado con conciencia de patria. El capital privado nacional, a nuestros empresarios, para que traigan su dinero de la banca extranjera
y motivarlo a invertir en la energía eléctrica. Que el Estado y ellos sean los propietarios de nuestras generadoras eléctricas. Que podamos buscar precios razonables, económicos. Que podamos llevar energía sana y pura a nuestros hogares. Darle fuerza, señor presidente, no con carácter impositivo, a lo que es la energía solar, señor presidente. Se economiza mucho. Se lo digo por experiencia propia, señor presidente. Sé lo que pagaba en mi oficina y sé lo que pago ahora, pero hice una inversión para tener paneles solares. Eso es lo que hay que motivar. Es energía de viento, es energía de agua. Porque eso es energía de pueblo, porque eso es oxígeno puro, eso motiva paz y estabilidad, y eso motiva la confianza en nuestros empresarios para poder invertir y reproducir sus inversiones y sus ganancias, señor presidente. No es haciendo sueño de que somos los primeros en esto, primero en aquello, mientras el pueblo pasa hambre. No hacemos nada con decir que estamos llevando la vanguardia en esto, mientras no hay una salud plena, gratuita, a favor de cada ser humano de nuestro pueblo. Que no haya que llorar lágrimas de sangre para dar respuesta a esos problemas. No hacemos nada con decir que somos los primeros en tal área, cuando nuestros niños no encuentran laboratorio en sus escuelas y todas las escuelas no se convierten en escuela técnica para que puedan trabajar desde que salgan del bachillerato. No hacemos nada con decir que damos becas, sino motivamos a nuestros hijos a irse a hacer sus especialidades a países extranjeros. Convertirlo en ingeniero eléctrico, convertirlo en sabios, en grandes investigadores que puedan jugar allí con los laboratorios, haciendo magia, haciendo práctica, pero a través del conocimiento y el estudio, pero buscar que nuestros hijos retornen a la patria amada. No se nos queden esos cerebros fuera. ¿Qué hacemos con dar beca si no hay una política de control, con un embajador que esté al acecho cuando llega y cómo se mueve y cuándo retorna al país para de una vez contratarlo con meses de antelación de terminar el doctorado o la maestría? No es tan difícil, no es verdad. No hay que ser millonario, no es verdad. Solo hay que tener la voluntad y la planificación, pero hay un capital. ¿Y sabe cuál es el capital, señor presidente? Si malogramos la corrupción de Estado, si hacemos ver que un solo centavo no puede perderse, y aquel desgraciado que lo haga, señor presidente, retornar al pasaje que ya le dije un día de Juan Bosch, denunciarlo ante el pueblo, con él al lado, provocar el paredón moral, que puedan redoblar las tamboras, que puedan resonar las trompetas, y en cada barrio se sepa de dónde nació y dónde vive, que ese es un corrupto. Y verás que cuando denuncie el primero, y lo destituyan delante del pueblo o ante el pueblo, verás que no se atreverá más nadie a volver a pecar en su gobierno. Que otros no lo hayan hecho no debe ser su problema. Que otros no lo hagan no debe ser su problema, pero sí debe dejar las bases para que la historia vaya limpiando toda esta podredumbre que tenemos. Volvemos al sistema energético.
Es necesario para las escuelas, los laboratorios, es necesario para los hospitales, los equipos operan con energía. Hay que enchuflar. No dejemos pasar un segundo ni un minuto. Siempre se está a tiempo para empezar una gran obra. Hay que invertir. Nada se ha hecho. Han transcurrido años y años. Después de Punta Catalina, hacía años que no se pensaba y se construyó. Y ahora, ¿cuántos años vamos a esperar para hacer otra empresa más moderna y ajustada y acorde al desarrollo de la humanidad y lo que reclama nuestro pueblo? Alguna vez alzó la voz, señor presidente. Hoy la he alzado, tal vez el cansancio del día, pero tal vez sea para que usted se detenga un día y le digan: ahí hay un hombre que algunas veces habla alto y hace ruido y molesta a los oídos. Pero sucede que no solo le hablo a usted, le hablo a un pueblo para lograr despertar confianza y toma de conciencia. Le hablo a los jóvenes, señor presidente, con un lenguaje que puedan entenderme, señor presidente, para que esos jóvenes luchen, para que su futuro no sea igual que el presente ni el pasado. Le hablo a esos niños y niñas de nuestros campos y nuestros barrios, señor presidente. Le hablo a las madres que no tienen con qué comer, para que se llenen de entusiasmo y de sueño y sepan que un día más temprano que tarde habrá patria, habrá dignidad y podremos caminar. Se podrá caminar por nuestras calles y nuestras montañas y campos con la frente en alto y orgulloso de haber nacido en esta tierra de Juan Pablo Duarte, Luperón y otros, para bien. No le hablo solo a usted, y muchas veces ni quisiera para que no se malinterpretara, pero sí le digo: háblele al pueblo, pero dígale la verdad de lo que piensa hacer y cómo lo va a hacer. Si lo va a llenar de ilusiones por buscar un voto, mejor no le hable, porque un día ese pueblo aprenderá a saber quién le mintió o quién le habló la verdad. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.